Un feliz sábado, hermanas y hermanos, que el Señor los bendiga. Yo no sé si ustedes sienten lo mismo cada vez que llega el sábado. Qué rico se siente, hermanos, dejar de trabajar sobre todo, ¿verdad? Y hacer un espacio para estar pues bastante tiempo con la familia, bastante tiempo conviviendo con los hermanos, y eso es una bendición, y sobre todo alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Vamos a iniciar nuestra meditación de esta noche. En alguna ocasión ya habíamos hablado acerca de Jonás, ¿verdad? Ustedes se recordarán de que Jonás fue enviado a Nínive para predicar. Dios lo llamó a él y le dijo: ve y a dar un mensaje a Nínive. Y Jonás pues no quiso, él fue a Jope, ¿verdad? En dirección contraria. Y bueno, conocemos desde niños la historia, ¿verdad? Porque después Jonás abordó una nave, fue en el mar, y cuando iba camino, de camino en el mar, pues sucedió que vino una gran tormenta. Jonás lo echaron al mar, ¿verdad? Y luego vino un pez muy grande y ¿qué dice el corito, hermanos? Y ya se lo tragó, ¿verdad? Después de 3 días, Jonás fue vomitado por el pez, y ahí vamos a empezar ahorita. Jonás, hermanas y hermanos, no quiso cumplir la misión que Dios le dio. Y le pasaron muchas cosas a Jonás en el capítulo, hermanas y hermanos, le pasaron muchas cosas a Jonás en el resto del capítulo 1 de su libro, y en el capítulo 2 también. ¿Qué pasó después de todo esto? Quiero invitarles a que vayamos al libro de Jonás. Capítulo 3. Perdón, Jonás capítulo 2 y el versículo 10. Dice, después de todo lo que ya comentamos, dice: entonces el Señor mandó al pez y vomitó a Jonás en tierra. ¿Qué pasó con Jonás después de los 3 días? El Señor le dijo al gran pez: vomita a Jonás. ¿Y dónde creen ustedes que fue vomitado Jonás? En tierra, ¿verdad? En la playa, seguramente. Pero, ¿en qué lugar? Allí en el mismo lugar donde él había abordado el barco. Ese lugar se llamaba Jope. Él quería huir y Dios pasó todo lo que ya sabemos, y el pez, como quien dice, lo trajo de vuelta y lo vino a vomitar en el puerto de Jope, donde él había abordado ese barco. Entonces, Jonás, hermanas y hermanos, ya habían pasado muchas cosas, y él, imagínense, yo a veces quiero imaginarme muchas cosas de esta historia, porque me imagino que Jonás salió así como que vomitado del pez, y salió como que impulsado, y de repente cayó en la arena de la playa, y él quedó allí, y ahí empezamos el tema esta noche. ¿Qué fue lo que pasó después, hermanas y hermanos? Leamos los versículos siguientes. Ahora el capítulo 3, leeremos los versículos 1 y 2. Dice, entonces, estando él en la playa, por segunda vez vino palabra del Señor a Jonás, que le dijo: levántate, ve a Nínive, a esa gran ciudad, y publica en ella el pregón que te diré. Jonás fue llamado por segunda vez, y dice, hermanas y hermanos, que Jonás, después de que fue vomitado por el pez, al nomás estar allí, ¿quién le habló por segunda vez? Dios. El mismo llamado de la primera vez, y Dios le dice a Jonás: Jonás, ve, levántate. Y todavía estaba tirado Jonás, ni siquiera se había levantado, porque dice: anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclámale el mensaje que te voy a dar.
Esta versión me gusta bastante. Y Jonás, hermanos, fue llamado por segunda vez para ir a Nínive. Y Dios lo llama de nuevo. Qué impresionante es, hermanos, cuando nosotros muchas veces nos adornamos y nos ponemos los moños. Y a veces nos damos el lujo, como Jonás, de decirle al Señor no. ¿Alguna vez usted ha dicho no al Señor? ¿Verdad que sí? Si el Señor fuera como nosotros, tal vez diría, bueno, ya le dije una vez, pero no quiso, de plano, ahí lo dejamos. Y Dios podría buscar a alguien más que usted, a alguien más que yo, ¿sí o no? Seguro que sí. Tal vez hasta lo harían mejor que uno. Pero ¿por qué Dios nos da otra oportunidad a nosotros? Es que nos ama Dios, hermanos. Si Él nos dice, por favor, hazlo. Y nosotros decimos que no, pues Dios dice, está bien. Pero pasado un tiempo el Señor nos sigue buscando porque Él nos quiere en su obra y nos ama, hermanos. Dios es tan grande que nos da segundas oportunidades. Ahora avancemos al versículo 3, por favor. Dice, ¿qué hizo Jonás esta vez? La primera vez no fue, ahora la segunda vez dice el versículo 3. Jonás se fue hacia Nínive conforme al mandato del Señor. Ahora bien, Nínive era una ciudad grande y de mucha, ¿qué dice? Importancia. Nínive, hermanos, era una ciudad muy grande. Versículo 4, por favor, avancemos. Dice, Jonás se fue internando en la ciudad y la recorrió todo un día mientras proclamaba, dentro de 40 días, Nínive, ¿qué dice? Será destruida. ¿Cuál era el mensaje de Jonás? Es lo que está ahí, no sé cómo se llaman esos signos que aparecen ahí en la parte final. El mensaje de Jonás era este. Dentro de 40 días Nínive será destruida. Y Jonás, ese fue su mensaje. No dijo nada más ni nada menos que eso. Ese era el mensaje que Dios le dio a Jonás para el pueblo de Nínive. ¿Es muy corto o no es muy corto? Yo diría que sí es muy corto. Pero ese era el mensaje de Dios. Jonás tal vez bien hubiera podido decir, bueno, Señor, esto es muy poco. Yo quisiera predicar y que hubiera un escenario o algo así. Tal vez Jonás hubiera pensado, pero ojo, hermanas y hermanos, cuando el mensaje proviene de Dios, nosotros no le podemos aumentar o quitar, porque el mensaje de Dios debemos transmitirlo tal y como es. No importa si es muy fuerte, no importa si va a molestar, no importa si a muchos les va a caer mal, eso no importa porque el mensaje de Dios hay que darlo tal y como es, no hay que aumentarle ni hay que quitarle. Y eso fue lo que hizo Jonás. Ahora hay algo interesante porque dice que Nínive era una gran ciudad. Se calcula, hermanas y hermanos, que Nínive tenía 50 kilómetros de largo. De aquí, del centro de Totonicapán a Quetzaltenango, al Parque Central, creo que hay como 25 kilómetros, por ahí más o menos. Es como que el doble de largo, digamos, es como ir y regresar, pero el doble, 50 kilómetros. Era una ciudad muy grande y tenía 12 kilómetros de ancho. Era grande Nínive. Eso solo en cuanto al largo y al ancho, pero seguramente tenía calles, digamos, calles y avenidas como ahora. Entonces Jonás, hermanos, dice que tenía que recorrer calle por calle dando ¿qué mensaje? Dentro de 40 días Nínive será destruida. Y Jonás, hermanos, dice que se internó en la ciudad y la recorrió todo un día, pero no le alcanzó un día,
porque dice que Jonás tenía que caminar dando ese mensaje por 3 días, por todas las calles, por 12 kilómetros de ancho y 50 de largo. 3 días dando este mensaje. Ahora, hermanas y hermanos, Jonás, al final de su evangelización, allí en Nínive, pregunto, ¿tuvo éxito Jonás o no tuvo éxito? Veámoslo. Jonás, siempre en el capítulo 3, solo que ahora leeremos el versículo 10, por favor. Al ver Dios lo que hicieron los ninivitas, es decir, que se habían convertido, ¿qué dice? De su mal camino. Cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había anunciado. ¿Qué pasó con los ninivitas, hermanos? ¿Fueron destruidos? No. ¿Por qué no fueron destruidos? Dice, porque se habían convertido, ¿qué dice? De su mal camino. Cambió y Dios cambió de parecer a causa del arrepentimiento que tuvieron los ninivitas. Y es impresionante, hermanos, porque el libro de Jonás nos dice qué hicieron estos ninivitas a causa del mensaje de Jonás. Retrocedamos un poco, yo voy a leer acá en mi Biblia, dice, versículo 4, Jonás entró en la ciudad y caminó un día pregonando: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Sigo con la lectura. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor. La noticia llegó hasta el rey de Nínive y él se levantó de su trono y se quitó sus vestiduras, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Mandó a anunciar en Nínive: por orden del rey y de sus grandes hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio todos los hombres y clamen a Dios con toda su fuerza y conviértanse cada uno del mal camino, de la rapiña que está en sus manos. Y versículo 9, tal vez Dios se aplaque y desista del furor de su enojo y no perezcamos. A mí me impresiona qué hicieron los ninivitas, hermanos. Ayunaron, ¿qué dice? Desde el más chiquito hasta el más grande. Desde los bebitos dice que no les dieron de qué comer, y los que estaban amamantando tampoco les dieron leche. Hasta los más grandes no comieron y ayunaron, hermanos. Y es impresionante que hasta sus animales, sus gallinas, ovejas, bueyes, todos los animales y los que estaban ahí con ellos también ayunaron. Y dice, clamemos al Señor y convirtámonos de nuestro mal camino, tal vez así Él se apiade de nosotros. Impresionante, hermanos. A mí me sorprende. Y de paso, aproximadamente la población de Nínive en ese entonces eran 600,000 habitantes. Más de 500,000 de personas ayunando y clamando al Señor. Y hermanas y hermanos, ellos se arrepintieron y Dios los perdonó. Ahora, yo me pregunto y también les pregunto a ustedes, ¿por qué Jonás tuvo tanto éxito? Un mensaje de ¿cuántas palabras? En 40 días Nínive será destruida. ¿Cuántas palabras tiene esa frase? 6, ¿verdad? Gracias. 6 palabras. Con 6 palabras, 600,000 almas se arrepintieron y aceptaron a Dios. ¿Tuvo éxito Jonás? ¿Sí o no? Sí. ¿Necesitó Jonás hacer publicidad y decir, bueno,
aquí ya se acerca el gran Jonás con un mensaje. ¿Hubo publicidad para Jonás? No. Qué raro, ¿verdad? ¿O no se les hace raro? Tanto éxito sin hacer aparentemente mayor cosa. Hubo un gran escenario para Jonás, un gran auditorium donde él pudo predicar. Tampoco. Hubieron cantantes y todo lo demás. Tampoco. Es más, él ni siquiera llevaba un cuaderno, una hoja donde estaba su tema. Tampoco. ¿Dónde entonces radicó el éxito de Jonás? 600,000 almas aceptaron a Dios con ese mensaje de Jonás. Qué gran éxito, hermanos. Un éxito rotundo, diría yo. Y yo me pregunto y a veces digo, ¿por qué? ¿Por qué nosotros como que tenemos que hacer muchas cosas? Y a veces, hermanos, aparentemente no tenemos éxito. ¿No se han preguntado alguna vez ustedes eso? Entonces, ¿qué nos estará pasando? Porque el mensaje ¿de quién proviene? ¿De quién provino en el caso de Jonás? De Dios. El mensaje que nosotros damos ahora también proviene de Dios. Dios sigue siendo el mismo, su poder sigue siendo el mismo. Jonás era un ser humano imperfecto, también como nosotros. Todo sigue siendo igual y al parecer lo único que no es igual es que nuestro éxito en el evangelismo no es el mismo que el de Jonás. Ahora, ¿por qué razón? En el libro de Jonás encontramos básicamente dos cosas que Jonás hizo para realmente tener éxito en su evangelismo. Número uno, Jonás tuvo que hacer un cambio en su vida. En el capítulo 1, Jonás ¿era obediente a Dios? No. Él dijo, no, Dios me manda para allá y yo ni loco voy a ir. Pero ¿qué pasa ya en el capítulo 3? Cuando Dios vuelve a llamar a Jonás y le dice, Jonás, ve a Nínive, el mismo llamado. ¿Qué dijo Jonás? Obedeció. Entre el capítulo 1 y el capítulo 3 de Jonás, era el mismo Jonás, pero allá había un cambio, hermanos. Él ya estaba dispuesto a obedecer a Dios. Él dijo, bueno, Señor, aquí estoy. Y lo que haya que hacer, pues aquí estoy, lo voy a hacer. Entonces, hermanas y hermanos, para que Dios nos use, nosotros más de algo tenemos que cambiar. Tenemos que ponernos a cuenta con Dios. Y en el capítulo 2 de Jonás, ahí está. La oración que hace Jonás, él confiesa sus pecados, le dice al Señor, Señor, ten misericordia de mí, dame una nueva oportunidad. Y Jonás cambió, hermanos, y uno de los pilares de su éxito en el evangelismo fue que él, de ser un desobediente a Dios, pasó a ser un obediente a Dios. Eso es clave, hermanos. Y número 2, lo vamos a recalcar, es que Jonás, hermanos, dio el mensaje que Dios le dijo que diera. No le añadió ni le quitó. Y eso es algo que cuesta hacer, hermanos. Cuesta hacer. Cuesta dar muchas veces el mensaje que realmente está aquí en la Biblia. Hasta nuestros pastores han cambiado ese mensaje. Es algo triste, pero es una realidad. Hay cosas que están en nuestra organización que ya no es lo que la Biblia dice. Y tenemos que tener cuidado con eso, hermanas y hermanos. Entonces, las formas han cambiado de evangelizar, han cambiado. Pero lo que sí no ha cambiado es el mensaje de Dios. Y lo que tampoco ha cambiado
es que usted y yo tenemos que ponernos a cuenta con Dios para que Él pueda obrar a través de nosotros. Eso no ha cambiado. Entonces, hermanas y hermanos, nuestro mayor deseo es que todo lo que emprendamos en la obra del Señor, pues tenga éxito. Y para que tenga éxito, pues ya sabemos algunas cosas que tenemos que hacer para que esta situación funcione, hermanos. Tenemos que prepararnos. Y la mejor manera de hacerlo es ponernos a cuentas con Dios y dar el mensaje que Él ha escrito en su palabra, puro, un mensaje puro como Dios desea que llegue a los que aún no le conocen. Entonces, hermanos, espero que las actividades que vienen pues sean de bendición para todos. Seguramente así será. Y ánimo, hermanos, todo lo que se haga, hagámoslo de la mejor manera porque lo hacemos para Dios. Que el Señor los bendiga, hermanos.